¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la novena edición de Fuente Primaria. Nos encontramos con el capitán Marcelo Moroni. Un gusto tenerte acá. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Lo mismo, un gusto y muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, formaste parte de una escuadrilla, creo que emblemática de Malvinas, las Chispas. Los chispas y los nenes. Las Chispas y los Nenes. Exacto. Bueno, antes igual de meternos en conflicto, como siempre hacemos, te quería preguntar un poco de tu vida. ¿De dónde sos? ¿Por qué se te ocurre ingresar a la Fuerza Aérea en primer lugar? Bueno, eso. ¿En qué momento de tu vida te encontró la Fuerza Aérea? Mi familia es de Córdoba, Sí. mis padres de Córdoba. Mi padre fue piloto de la Fuerza Aérea. Yo soy el hijo mayor de ese matrimonio, el único varón. Y desde muy chiquito me crié, él fue piloto de pruebas de la fábrica Sí. durante mis años de infancia, así que en los años en donde yo aprendí a caminar y aprendí a correr y a andar en bicicleta, me crié prácticamente entre aviones en la fábrica, acompañándolo de vez en cuando, acompañándolo familiarmente. Increíble. Y bueno, y nada, y luego de muchos años hice la secundaria justamente por el trabajo de papá. Sí. Desde chico nos vinimos a Buenos Aires, tuvimos algunos traslados y todo eso, y bueno, terminada la secundaria, no tenía nada en la cabeza más que entrar en la escuela de aviación. Claro, heredaste, básicamente. Heredé. Sí. Lo acompañé en distintas etapas a él. Él fue piloto de Hércules, él trajo los primeros 3 Hércules, así que en muchísimas oportunidades, un poco jugando con el colegio y todo eso, en edades secundarias yo lo acompañé en vuelos Sí. al sur, haciendo vuelos de abastecimiento, etcétera, como paseo, y la verdad que todo eso me gustó. Y bueno, en el año 76 entré en la Escuela de Aviación Militar, y ahí cursé mis 4 años de cadete. Bueno, y ¿cuáles fueron los aviones que manejaste? ¿Es alguna anécdota de tus años de cadete en esa época? Varias, muchísimas. A ver, son 4 años, los años de estudio son años muy intensos. Sí. Y más cuando estás fuera de tu casa. Yo me fui de Buenos Aires, dejé toda mi familia acá, a pesar de que tengo familia en Córdoba. Mis padres estaban acá, mis hermanas estaban acá, y bueno, por supuesto, los extrañaba, los venía a visitar en distintas oportunidades. Los años de cadete son años exigentes, son años en donde, aparte de la exigencia intelectual y la exigencia física de la Escuela de Aviación, son años en donde sellás amistades y conocimientos para toda la vida. Me sigue pasando y me va a seguir pasando de encontrarme con compañeros míos de la Escuela de Aviación con los cuales hemos compartido esos 4 años, y después la vida de cada uno y de nuestras especialidades nos fue separando, y sin embargo en el momento del reencuentro es como si hubiéramos estado juntos hace 5 minutos. Claro, hay una especie de hermandad, ¿no? Sí, señor. Es así. ¿Y se ve más identificada con la guerra, esa hermandad? ¿O? Muchísimo, se sella ahí. Y ahí es donde uno pone a prueba realmente el valor de ese lazo y de ese vínculo que uno establece con sus compañeros y con otros que no son de su promoción, con superiores y subalternos, ¿no? ¿Y cómo llegaste a este avión? Y bueno, cursé los 4 años de cadete. Sí. En la escuela. Al final prácticamente terminando la Escuela de Aviación, a mi promoción le tocó hacer el curso de aviador militar, un poco siendo cadetes de 4º año y unos meses siendo oficiales ya recibidos. Cuando finalizamos el curso de aviadores militares, yo salí calificado para ir a hacer la escuela de ataque. Mi promoción fue dividida en 2 partes, en 3 partes en realidad. Un grupo de pilotos que fueron a hacer el CB2, la Escuela de Caza en Mendoza. Otro grupo que fuimos a hacer de similar cantidad el curso de pilotos de ataque a Reconquista con los aviones Pucará. Y otro grupo de pilotos que se vinieron a la 7ª Brigada a hacer el curso de pilotos de helicóptero. Yo hice mi curso de piloto de ataque en Reconquista, que duró 1 año, y finalizado ese curso, 2 de esos 20 pilotos que originalmente fuimos a hacer el curso, salimos destinados a Reynolds, y ahí llegó a la 4. ¿Y ahí tuviste que hacer otro curso para la 4? Claro, por supuesto. Ahí en el año
81 Sí. llego a Reynolds y hago el curso de A4 y el 19 de junio de 1981 hago mi primer vuelo solo. ¿Y qué te gustó más? ¿El Pucará o el A4 en ese momento? Eran dos cosas distintas, pero realmente el A4 era el destino y era el punto a apuntar de cada uno de nosotros. Ya era un avión emblemático en la Fuerza Aérea, a pesar de que todavía no había estado en la guerra, pero era un avión que los pilotos queríamos, era deseable de volar. Y realmente era un avión fantástico. ¿Cómo es tener 21 años tenías en el 81, no? En el 81 tenía 24 años. Ah, 24 años. Perdón, en el 81 tenía 23. Ah, 23. Sí. ¿Cómo es tener 23 años? Bueno, a mi edad. Ajá. No me imagino estar en este bicho volando a 700 kilómetros por hora. Ajá. ¿Cómo es eso? Chicos, es increíble, ¿no? Seguí siendo el mismo adolescente o el mismo post-adolescente que uno, pero tenés un sistema de vida y un sistema de exigencias y de entrenamiento que realmente es fantástico y te va llevando a poder transitar el curso con todas las dificultades y todas las exigencias que eso tiene. Sí. Bueno, te transporto al 2 de abril de 1982. Sí. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Esa mañana estábamos en Villa Reynolds, yo era alférez, éramos del grupo de los más chicos en la unidad. El 2 de abril nos presentamos a la mañana, como todas las mañanas. Se notaba que había algo distinto, había la presencia de mucha gente que habitualmente no estaba el jefe de brigada, etc. Y bueno, tuvimos la reunión previa a la mañana, el briefing que se hacía a la mañana, Sí. y en esa reunión el jefe de brigada nos notificó que las tropas argentinas esa mañana habían tomado las Islas Malvinas. Así que bueno. ¿Y qué te pasó por la cabeza? En la cabeza empezaron a circular distintos escenarios. Entre todos empezamos a alimentar cualquier tipo de fantasía de qué podía pasar o no. Así que le planteamos al jefe de brigada, por mi cabeza pasó, yo creo que lo que pasa por cualquier adolescente que desde chiquito aprendió, vio su mapa, vio el mapa de su país y siempre vio a esas dos islas que habían sido arrebatadas hacía tantos años de nuestra soberanía. Entonces yo sentí inicialmente una satisfacción por haberlo, por lo que había pasado en ese día. Por supuesto que después, con el correr de los días y haciendo análisis muchísimos más pormenorizados y muchísimo más profundos y recibiendo aporte de gente mayor, empezamos a entender que era una situación políticamente complicada. Claro. O sea, la alegría pasó a preocupación. A preocupación, exacto. Y bueno, al principio no sabían si iba a haber combate o no, pero ya cuando se empezó a rumorear, ¿cuándo te fuiste? ¿Cuándo te mandaron para el sur? Mi grupo comenzó a desplegar hacia el sur a mediados de abril. Sí. A mediados de abril ese fue el primer escuadrón, no me acuerdo si se fue en 2 tandas, y el segundo escuadrón, yo pertenecía al segundo escuadrón, el segundo escuadrón desplegamos el 1 de mayo, llegando a Río Gallegos el 2 de mayo. Sí. Así que a partir de ese día nosotros empezamos ya a operar en forma alternada, primer escuadrón y segundo escuadrón, un día cada uno. Y Marcelo, ¿cómo es la espera del combate? Esa paz antes de la tormenta. La espera de combate es lo más desgastante. Por lo que te decía al principio, gracias al entrenamiento que nosotros teníamos, un poco a la edad, a la fuerza que tiene uno en la posadolescencia o a esa edad, vos podías resistir cualquier cosa. Ahora, el desgaste psicológico de estar en espera, sabiendo que tu escuadrilla estaba en alerta, era realmente el momento más desgastante. El momento de paz o los minutos de paz eran los minutos en donde vos te sentabas en el avión, cerrabas la cabina y te ponías a preparar tu vuelo como si fuera un vuelo normal. Ah, eso durante las misiones vos estás. Exactamente. Claro. Pero yo te quería preguntar. Vivías distintos momentos.
Yo te quería preguntar ese momento que la Task Force estaba viniendo, que no se sabía si iba a haber guerra, si no iba a haber guerra. ¿Cómo uno maneja esas emociones? Ya cuando, no sé, me imagino como al guerrero preparándose, ¿no? Sí, mentalizándose. Nosotros sabíamos que íbamos a tener que algo iba a pasar. Inglaterra no iba a permitir que esta situación quedara así. Lo que pasa es que estábamos muy atentos a todo el desarrollo de las tratativas políticas y de Cancillería de ese momento. Entonces, las noticias eran bastante variables, pero evidentemente con la experiencia que tenían muchos de nuestros superiores, sabíamos que había una gran posibilidad de que entráramos en un conflicto armado. Entonces, para eso nos preparamos. Entonces, ya cuando venían... bueno, después te quería consultar por tu primera misión. ¿Alguna cábala tuviste antes de subirte al avión? En cada una de tus 5 misiones, ¿no? ¿Participaste? 5 misiones, hice 5 misiones. ¿Tenías alguna cábala? ¿Algo que quisieras? No sé, me imagino como un hincha de fútbol, ¿no? Uno puede pensar que no sé... No. ¿Ninguna? No, ninguna. Mi primer misión fue una misión en conjunto con mi escuadrilla entera. O sea, la guerra produjo que durante el conflicto, y más cuando empezamos a perder aviones y pilotos, hubo que reorganizar los escuadrones. Mi escuadrilla orgánica del segundo escuadrón, que era la escuadrilla Trucha, fue la única escuadrilla del grupo aéreo que volvió intacta. Wow. Que volvió entera. A pesar de que muchas misiones no las volamos juntos, la primera misión sí la hicimos juntos. Pero no tenía ningún tipo de cábala, digamos, no había nada. No había ningún tipo de cábala en ese momento. El tema era preparar la misión con el poco equipamiento que teníamos en el avión, y bueno, luego poner en marcha, formar y volar junto a tu líder, seguirlo y bueno, tratar de colaborar en los segundos cruciales de la visibilidad o cuando visibilizabas objetivos enemigos, hacer lo que había que hacer. Claro. Sí. Bueno, eso, después me gustó lo que me habías comentado al principio de lo del momento de paz en la cabina. Ajá. Digamos... el piloto llega a es como una comunión. Sí. Es producto del entrenamiento y un poco producto de la pasión que uno tiene por el avión. Cuando está dentro del avión y se cierra en la cabina, se convierte en una sola cosa. Es interesante. Avión, piloto y eso. Y por supuesto que durante la navegación yo tenía a la vista a mis otros 3 compañeros, los días que volábamos 4 o a los otros 2 cuando volamos de a 3 aviones. Y mi pensamiento era que mi deseo era que no les pasara a ninguno nada de esos. Yo era el más chico de todos, sí. Y no sé por qué motivo siempre supe que nunca me iba a pasar nada. Así que bueno, nada. O sea, iba seguro que no. No sé si era inconsciencia, si era qué, fe o lo que sea, pero siempre pensaba que a mí no me iba a pasar nada y iba deseando que a ninguno de ellos les pasara nada porque los conocía, todos eran mayores que yo, todos tenían familia, todos tenían esposa e hijos y yo los conocía. Entonces, eso. Bueno, después te quería preguntar, ¿vos estuviste en el ataque a la tienda de campaña del general? Sí, la última misión que hizo mi grupo fue el día 13 de junio. El 13 de junio al mediodía nos tocó hacer una misión. Originalmente éramos 8 aviones, sí. Despegamos de San Julián, en aquel entonces ya el día 8 de junio nos habían replegado a San Julián y nos juntamos con nuestros primos que eran los A4C. Y esta misión éramos 8 A4B, uno de ellos tuvo una falla en el reabastecimiento, que era el capitán Celaya, así que se hace cargo de la navegación mi jefe de escuadrilla, que era el Trucha Varela, el capitán Varela. Ese día volamos toda la escuadrilla orgánica, Varela, Roca, Mayor, Moroni, éramos los 4 pilotos de la escuadrilla, y detrás nuestro venían Cervera, que se había hecho cargo de la escuadrilla de Celaya, por la falla que tuvo, la ingesta de combustible que tuvo en el motor el Tony Celaya,
y venían con el teniente Gelardi y el alférez de Lepiane, compañero mío. Los 7 aviones atacamos el puesto comando del general Jeremy Moore y de las tropas inglesas que estaban prácticamente a pocas millas de Puerto Argentino. Esa misión estuvo ya previamente preparada, planificada, atacar al general Moore, al puesto de comando, o fue... ¿Vos ya sabías que iban a atacar al general? Sí, sabíamos. De hecho, el armamento que llevábamos era armamento teóricamente adecuado para tirarle al puesto comando, que iba seguramente... Lo que pensamos encontrarnos era un bivac en donde encontráramos artillería antiaérea, carpas, municiones, posiblemente helicópteros, vehículos que estuvieran preparando para ingresar en Puerto Argentino. ¿Y estaba eso? ¿Te recibió fuego antiaéreo ante ese acercamiento? Antiaéreo, en realidad nos tiraron con todo. Con todo. La diferencia entre atacar un barco y atacar a la tropa, Sí. Y tan metidos dentro del terreno, es que yo vi igualmente misiles portables, vi pasar un par de misiles por delante mío que iban hacia otro avión, pero nos tiraron mucho con munición de mano, con munición corta. ¿Y eso al avión no le hace absolutamente nada? Sí. ¿Ah, sí? Depende de cómo le impacte, le puede hacer. De hecho, Guillermo de Lepiane, que es compañero mío y amigo de promoción, tuvo un impacto de munición corta en el tanque de combustible derecho de su avión y él fue perdiendo el combustible. Bueno, y eso produjo una maniobra que tuvo que hacer uno de los C-130 que estaban haciendo reabastecimiento en vuelo que nos estaban aguardando en una maniobra de arrojo y de coraje inigualable. Se metió dentro del teatro, de la zona de peligro, y fue al encuentro de Lepiane para poder rescatarlo. Y lo rescata prácticamente cuando Guillermo no tenía combustible. Wow. Y lo lleva con su combustible a San Julián. Así que fueron momentos realmente eternos y duros. Estar escuchando en frecuencia. Claro, vos estabas volviendo... Todos los 7 aviones teóricamente estábamos volviendo y él tenía muchísimo menos combustible que el resto, y vos veías cada vez que él decía el combustible que tenía, no podías entender por qué vos tenías tanto combustible y él no. Evidentemente tenía un orificio en el tanque derecho que le hacía tirar a presión todo el combustible que le entraba. Wow, impresionante. Sí. Bueno, después llegó bien. Afortunadamente llegó bien. Sí. La maniobra que hizo el Hércules fue fantástica. La maniobra que hizo Guillermo también, porque tuvieron que acortar la maniobra porque Guillermo no tenía mucha disponibilidad de motor. Prácticamente no tenía combustible y tenía indicación de prácticamente nada de combustible. Así que el Hércules lo llevó hasta San Julián y aterrizaron en San Julián prácticamente desde la vertical. ¿Y cómo es tener a un compañero, casi un amigo, sí. Me imagino un amigo de combate, un amigo de armas, sí. que esté en esa situación y vos no poder hacer nada? O eso ya... Particularmente lo que me pasó a mí es que a Guillermo lo conocí desde el primer día de cadete y formamos un grupo, sí. Éramos de nuestro grupo, y compartíamos habitación, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, nuestros matrimonios, nuestros hijos, etcétera. Entonces, mi sensación era una sensación de impotencia, de estar en mi avión sin nada, sin que me haya pasado nada, y escuchar que él estaba prácticamente quedándose sin combustible en medio del océano. ¿Y la radio cómo es ahí? ¿La radio es formal? ¿Mantienen la...? Se trata, ahí uno trata de mantener una disciplina como para no ocupar la radio, pero al mismo tiempo tiene la tentación de poder comunicarse o de querer comunicarse. En los primeros segundos, en donde el piano comunica que tenía poco combustible y nos damos cuenta, o todos se dan cuenta que estaba averiado, hubo algunos pilotos que le quisieron dar determinadas instrucciones. Entonces el jefe de escuadrilla ordenó hacer silencio de radio y que la decisión la tomara él. Claro. Eso ordenó un poco
el estado de estrés que tenía toda la escuadrilla, habiendo salido del ataque y recibiendo la noticia de que Guillermo tenía esa emergencia. No, increíble. Sí. Y al final, en general, se salvó, ¿no? Sí. Con el tiempo nos enteramos, y en entrevistas, o creo que en escritos de las tropas inglesas, que por segundos o por minutos él se salvó en el ataque de ser alcanzado por alguna de las bombas nuestras. Con el tiempo también muchos colegas y muchos amigos visitaron las islas. Y a pesar de que nosotros pensamos que estábamos tirando el armamento adecuado, el formato del terreno de las islas hace que el armamento que tiramos nosotros tampoco fuera el adecuado, porque en un terreno tan blando, la munición ingresa primero al terreno y luego explota, entonces el efecto que uno pretende es mucho menor. Es muchísimo claro. menor, se atenúa muchísimo. Entonces no contábamos con eso, a pesar de que las bombas que tiramos eran mucho más pequeñas que las que tirábamos a los barcos, y las espoletas eran espoletas en donde teóricamente no tenían mucho retardo, instantáneamente explotaban. Claro. Wow, increíble. Bueno, después te quería preguntar por el 8 de junio, el ataque al barco de transporte. Sí. Vos estuviste, ¿no? No, en el 8 de junio no, mi escuadrón participó. En realidad, ese día volaba el primer escuadrón, esa misión la hizo el primer escuadrón, Cachón, Conrinque, Galvez, Gómez y Carmona. Ellos atacan en Bahía Agradable y se produjo el daño que se produjo. La primera escuadrilla, había una escuadrilla de alerta de mi escuadrón para el caso de que todos los días nos pasaba lo mismo. Si todas las misiones ya las cumplía el escuadrón y ya no tenía escuadrillas en alerta, el otro escuadrón cubría las misiones que pudieran surgir. Y el comando de la Fuerza Aérea Sur ordena una segunda oleada, en donde al final terminan yendo 4 aviones. Y eso fue, esos pilotos eran de mi escuadrón. Ah, pero vos te quedaste. Yo no, ese día te quedaste haciendo estaba replegando los 2 primeros aviones a San Julián cuando vi la llegada de esos aviones. O sea, no me tocaba no estaba en alerta puntualmente, pero sí pilotos de mi escuadrón. Claro. Y ese día perdimos a 3 pilotos. En ese segundo ataque. Sí. Ese segundo ataque van 4 pilotos, el primer teniente Bolzán, el ruso Bolzán, el 2 era el turco Arrarás, teniente Arrarás, el 3 era el primer teniente Sánchez, el Pipi Sánchez, y el 4 era el alférez Vázquez, compañero mío, del cual hoy mi promoción tiene el nombre. O sea, mi promoción, después de muchos años, en el año 2015 en el año 2017 decidimos por elección cambiar de ser la promoción 45 a ser la promoción teniente Jorge Alfredo Vázquez, en homenaje a él, que murió el 8 de junio. Qué increíble. Y bueno, ya hilando con la muerte, para conceptualizar un poco la muerte del alférez Vázquez, que estás comentando que es tu amigo, ¿cómo uno maneja la bronca hacia el enemigo, hacia el que estaban enfrentando? Para mantener las composturas, ¿cómo la manejaste? Porque bueno, me imagino que van cayendo tus compañeros, van cayendo los diferentes pilotos argentinos que murieron durante el conflicto. ¿Vos cómo manejabas esos sentimientos? Me imagino que debe ser muy fuerte. Sí, yo no sé si por formación o por qué fenómeno, pero los pilotos de combate en realidad no sentimos una aversión personal con el enemigo. Nosotros tenemos una misión que es la de neutralizar aeronaves, material, tropa o lo que sea, pero uno no tiene en la cabeza el hecho de ir a matar a alguien, sino que lo que quiere es neutralizar o inutilizar determinado elemento para evitar un daño propio o un daño a tropa propia. Con el correr del tiempo, muchos, y pasó en forma recíproca, muchos veteranos
ingleses sintieron la necesidad de comunicarse con muchos veteranos argentinos. En la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Aéreas. Veteranos de todas las armas. Sí. Un ejemplo muy gráfico es la del artillero inglés, que era artillero de un barco, que lo derriba a Mariano Velasco, Sí. el día 27 de mayo. Ese chico tenía 22 años. Con el tiempo, él sintió la necesidad de saber qué había pasado con Velasco, y más cuando se entera, él cree en el momento que lo derriba que el piloto murió, porque lo ve desaparecer detrás de unas colinas con fuego en su avión o con humo en su avión, sabiendo que le impactó la munición antiaérea, pero él no sabe que Velasco en los últimos segundos se eyecta, se salva y sigue. Y bueno, realmente es distinto y es emocionante ver cómo una persona que estuvo como dos personas que estuvieron en esa situación se abrazan y se perdonan todo lo que cada uno tenga que perdonarse o no, o se encuentran en ese momento, porque los dos tenían una misión que cumplir. Uno tenía un deber para con la patria, pero fundamentalmente con lo que uno pensaba que estaba ahí, y básicamente nosotros en lo que pensábamos era en darle apoyo a toda la tropa que estaba en las islas, muchas veces sin mucha defensa. Entonces, cada misión nuestra que hacíamos hacia las islas era pensando en nuestros soldaditos, en nuestros oficiales, en nuestros suboficiales, en todos los que estaban allá, posiblemente sin la defensa que deberían tener. Ese era el pensamiento que uno tenía. Sí. ¿Y vos decís que esto se da en muchas guerras o decís que capaz es algo un poco más único de la guerra de Malvinas? Esta especie de, no sé si decirlo, unión entre los veteranos británicos y los veteranos argentinos, una especie de respeto. Respeto, ahí va, esa es la palabra. Yo creo que es un respeto mutuo, sí. Cada uno siente con el correr del tiempo respeto por el adversario, porque entiende que en otras circunstancias, en otros momentos, hubiesen podido ser amigos. O sea, tienen los mismos valores, o más o menos los mismos valores, pero están enfrentados circunstancialmente por cuestiones políticas. Entonces, yo creo que es eso. Y yo creo que esa situación se dio en las guerras tradicionales, o en las guerras que nosotros conocemos, pero no se va a repetir más porque las guerras, o la tendencia es a que la guerra sea impersonal. Entonces ahí se va a perder esa humanidad. Aunque uno, cuando habla de guerra y humanidad, parece que estuviese hablando de dos cosas que realmente no deberían llevarse, pero lamentablemente uno agarra libros de historia y ve que en la historia de la humanidad, que hubo guerra siempre. Desde el minuto cero de la humanidad hubo guerra siempre. Claro, pero esto impersonal, igual el avión es un poco impersonal, no te pone una barrera entre el objetivo y vos. Sí, lo que pasa es que uno se siente, como te contaba, cuando uno cierra la cabina y ya se siente conectado al avión, siente que el avión es parte de uno y uno siente que uno es parte del avión. Entonces se forma un todo ahí. Qué locura, todos los pilotos me dijeron lo mismo. Y se humaniza. Todos los pilotos, y también entrevistamos al coronel Tamaño, él era tanquista de Panhard, y él me comentaba lo mismo. Que llega una especie de simbiosis, como que la carne y el metal se llegan a fusionar. Sí, sí, sí. Bueno, después te quería preguntar por alguna otra misión que hayas tenido. ¿Cómo fueron? De las primeras misiones hasta las últimas, ¿viste algún cambio a nivel operacional? Sí. En cuanto a manejos de... La primera misión que hicimos, que fue con mi escuadrilla, el 21 de mayo, llegamos prácticamente nocturno. Ese día tampoco nos tocaba operar a mi escuadrón, pero fueron saliendo las escuadrillas del otro escuadrón hasta que la primera escuadrilla que estaba en alerta del segundo escuadrón era la mía. Salimos, llegamos al estrecho, fue el 21 de mayo, llegamos prácticamente con el crepúsculo a las islas, dimos vuelta en la boca norte del estrecho de San Carlos sin poder entrar al estrecho porque había una tormenta
había toda una barrera de lluvia ¡Wow! y nubes que llegaba hasta el piso prácticamente, hasta el agua, así que dimos vuelta a los 4 aviones en vuelo rasante hasta que, digamos, tratando de divisar algún buque enemigo. La misión era atacar algún buque que estuviéramos viendo. Evidentemente los buques, aprovechando esa meteorología, estaban abajo de la tormenta. Iniciando el desembarco o iniciando las maniobras de desembarco en San Carlos. Mi segunda misión ya fue a San Carlos, el día 24 de mayo. Ahí nos sucede algo extraño, porque éramos 6 aviones, 3 y 3. Yo era el numeral 2 de la primera escuadrilla. Mi jefe de escuadrilla, luego del reabastecimiento, yo no sé si por una falla técnica o qué, su bomba se cae. Ese día habíamos hecho reabastecimiento en vuelo, así que él regresa, teníamos una sola bomba, regresa a Río Gallegos y yo me quedo formándole al teniente Cervera y la otra escuadrilla que venía inmediatamente atrás nuestro, en donde venían el vicecomodoro Mariel, el teniente Roca y el primer teniente Sánchez. Nosotros nos acoplamos a esa escuadrilla e hicimos una escuadrilla de 5. Algo que impensado en tácticas y nada, ¿Sí? Porque no fue ni planificado, ni brifeado, ni nada. Teóricamente el ataque iba a ser en dos ataques de 3 aviones cada ataque. Y al final terminamos haciendo un ataque de 5 aviones. Y atacaron al desembarco. Rodeamos las islas por el sur, subimos prácticamente paralelos a la costa y casi llegando a la altura de Puerto Argentino giramos por izquierda y nuestro ataque fue de este a oeste. Así que entramos en la bahía de San Carlos, había un infierno de barcos, había de todo, había helicópteros, barcos de desembarco, fragatas, se veía. Yo era el 5.º avión, así que vi todo el espectáculo. Cuando entró el primer avión, seguramente pudo haber sido una sorpresa, pero ya cuando entré yo, ya estaba rota la sorpresa del ataque. Fuimos la primera escuadrilla que atacó y afortunadamente volvimos los 5. Cada uno tomó objetivos que tuvo al frente. Hubo 2 que atacaron a un barco de desembarco, otros 2 que atacaron a otro. Yo ataqué a una lancha de desembarco que me quedó a la izquierda. Durante el ataque sentimos el disparos de la munición antiaérea muy cerca y yo vi misiles, seguramente misiles Rapier, que se lanzan desde estaciones que ya estaban puestas en tierra, y algún otro misil portátil que pasaron entre medio de un avión. Y ese momento, sí, cuando vuelan las bombas, cuando sí, te vas tallando bombas al costado. Sí, es eterno. ¿Es eterno para vos? Son segundos que te parecen horas y años. La verdad que se te hace eterno. ¿Y pero estás con el miedo de que algo te va a impactar o estás concentrado en tu objetivo? No, inicialmente ves todo y te asusta un poco el color, pero una vez te sentís protegido por tu avión. Yo ese sentimiento lo sentí, eso fue lo que sentí inmediatamente cuando entré y vi el espectáculo. Sentí que estaba protegido por el avión. Así que nada, es un sentimiento inconsciente. Wow. Pero bueno. ¿Y después cuando llegás y te baja la adrenalina? ¿En qué momento se te baja la adrenalina? Prácticamente en el regreso, cuando estás cerca del aterrizaje, ahí ya empezás a relajarte una vez que estás llegando a Río Gallegos o a San Julián en el caso del final, y ahí empezás a sentir. Y aparte el momento en donde empieza a relajarse todo es cuando empezás a escuchar en frecuencia que están volviendo todos. Entonces, afortunadamente, en las 5 misiones que hice, siempre volvimos todos. En algunos un poco averiados, a mí jamás me pasó nada. ¿Jamás te impactaron? Jamás me impactaron, pero otros colegas sí, incluida la anécdota del 13 de junio, donde Guillermo de Lepiane vuelve con el avión prácticamente, el tanque derecho destruido. ¿Y después la tercera misión cómo fue? La tercera misión fue el día 28 de mayo. Ese día nos ordenan a 6 aviones también hacer un rodeo por el sur, ingresar por el sur del estrecho de San Carlos, y prácticamente porque había buques ingleses en las proximidades de la bahía de Ruiz Puente, muy cerquita de Darwin. Sí. La cuestión es que cuando prácticamente teníamos las islas a la vista, yo compruebo que
nosotros teníamos una táctica para tratar de cargar, de llenar los tanques de combustible. Le sacábamos la presurización a los tanques para que la carga del reabastecimiento sea más rápida y solamente sea el tanque principal. Entonces llevábamos todo el combustible llenos, los tanques eyectables, y los tanques internos iban consumiendo el combustible. Hicimos el reabastecimiento, conecté la presurización y la presurización jamás funcionó. Entonces mi avión iba consumiendo el tanque interno y tenía llenos los tanques externos. Cuando llegué al ingreso al estrecho de San Carlos, compruebo que tenía el combustible que tendría que tener en el momento del regreso. Entonces hago las señas que hay que hacer y decidí volverme prácticamente ahí. Porque hay silencio de radio. Silencio de radio, claro. Es mirarse. Es avisar que tenés una falla y que el otro te entienda. Increíble, ¿no? Yo te digo sinceramente que se entiende perfectamente. Wow. Lo cierto es que yo regresé a Gallegos y unos minutos atrás volvieron porque circularon por el estrecho de San Carlos y por la bahía de Ruiz Puente con una meteorología muy mala, no encontraron ningún objetivo y se volvieron los otros 5 aviones también, unos minutos atrás mío. Y estabas volviendo con el combustible justo ahí. Sí. ¿No? Estabas... Cuando ascendí, sí. Los tanques empezaron a presurizar y ya en el regreso empezaron a trasvasar los tanques. O sea, era una cuestión de... claro. o una falla temporal o una cuestión de demora. Sumado a mi experiencia en el avión, yo cuando terminé la guerra todavía no hacía un año que volaba el A4, así que tenía muy poca experiencia en el avión, entonces para mí todo era nuevo. La cuarta misión sí. fue el día 7 de junio. El día 7 de junio nos avisan o nos ordenan hacer una misión de bombardeo en altura a órdenes del radar de Malvinas, 4 aviones con 3 bombas cada avión, y en el transcurso de esa misión, cuando estábamos prácticamente llegando al objetivo, nos ordenan regresar porque adelante nuestro habían derribado a un Learjet de la Fuerza Aérea. Mi jefe de escuadrilla, ese día también iba toda la escuadrilla trucha completa. El trucha Varela hace autenticar la orden de regresar 2 veces y regresamos. La última misión fue el día 13 de junio, que coincidentemente fue la última misión diurna de la Fuerza Aérea, de toda la Fuerza Aérea, porque ya a partir de ese día, salvo a la noche que hubo un ataque de Canberra, ya no hubo más misiones de ataque, y el día siguiente es donde las tropas firman la rendición y la Fuerza Aérea ordena no atacar más. Bueno, 14 de junio, estabas nombrando. Sí. ¿Cómo te enteraste que Argentina se había rendido? Mira, nos faltaba solamente la confirmación, porque a pesar de nosotros seguir haciendo misiones con los informes de inteligencia, más los informes, toda la información informal que nos llegaba, sabíamos que la situación estaba muy, muy delicada y que las tropas inglesas seguían avanzando. No conocíamos en detalle el estatus de la logística inglesa, que si lo hubiéramos conocido en detalle, posiblemente forzando el conflicto unos días más, la historia hubiera sido otra. Y porque les dañaron casi todos. Exacto. Les dañaron casi todos los barcos. Sí. Pero bueno, sabíamos que era algo que se venía madurando, porque veíamos cómo era el desarrollo, teníamos noticias de distintos asentamientos argentinos que ya habían sido tomados nuevamente por los ingleses, etcétera, y del avance de las tropas inglesas a Puerto Argentino, así que sabíamos que era algo inminente. Pero bueno, no podíamos dejar de cumplir con el compromiso que teníamos con las tropas que estaban en las islas. ¿Y a vos qué te pasó por la cabeza? ¿Ya te informaron de la rendición? Sí, ¿Qué cosa? ¿Alivio? ¿Frustración? Tenés una mezcla de sensaciones, muchísimas. Sí. Manejás casi todos los sentimientos que puedas conocer. Fundamentalmente, un poco, no digo bronca, sino impotencia. Sí. Mucha impotencia, porque hay muchísimas cosas y muchísimas variables que no pasan por vos. Entonces, sentís mucha impotencia,
Sentí tristeza por los camaradas caídos, sentí alivio por no perder a nadie más, pero tenés una combinación de sensaciones realmente muy, muy grande. Y con ya 24 años tuviste una experiencia, terrible experiencia en combate. ¿Cómo fue un poco, cómo fue recibida tu actuación por la población civil, por los medios de comunicación? Creo que a todos nos pasó lo mismo. Yo llegué el día 16 de junio, 2 días después de finalizadas las operaciones nuestras. Nuestro jefe de escuadrón nos permitió a 4 pilotos que nunca habíamos podido tener un intervalo de días para ver a la familia, nos permitió irnos. Entre los 4 estaba yo. Así que, como pudimos, llegamos hasta Buenos Aires. Ah, sí, pero ¿cómo pudieron? ¿No lo llevaron? No, porque no había, digamos, la situación era complicada. Hubo un guaraní que estaba en la plataforma de San Julián, en donde accidentalmente o casualmente había un piloto que había sido instructor mío de la escuela cuando yo era cadete. Él, a pesar de que estaba sobredotado de pasajeros, nos llevó hasta Comodoro Rivadavia, pero su destino era Comodoro Rivadavia y volver. Y en Comodoro Rivadavia, gracias a la gentileza de un piloto de Austral, nos llevó hasta Aeroparque, a los 4 que quedábamos, y ahí empezamos a distribuirnos. Mis padres vivían en Buenos Aires, así que yo, hasta que nos aseguramos que cada uno más o menos estaba direccionado, estuvimos ahí en Aeroparque. Sabíamos que el Tucu Cervera a la noche se iba en un avión de Aerolíneas Argentinas a Tucumán a ver a su familia, y los otros 3 estábamos con familia en Buenos Aires, así que yo llegué a casa prácticamente sin avisar, no pude avisar. ¿Y cómo te recibió tus viejos? Mis padres, la recepción de la familia es el abrazo y el cariño que vos crees que necesitabas sentir. No así, lo que me chocó a mí fue la actitud de la gente en la calle. Independientemente de que supieran quién era yo o no, no sentí cierta indiferencia con el tema. Por supuesto que llegué a mi casa, los vecinos que me conocían, todos le transmitieron a mis padres todo el afecto y todo el cariño que podía recibir y todo eso, pero bueno, nada. Inicialmente yo creo que la sociedad argentina se sintió, independientemente de aquella que haya estado abstraída completamente del conflicto, sintió una frustración muy parecida a la que sentimos nosotros. Y por mucho tiempo creo que estuvimos en silencio, manejando en forma desprolija o como cada uno podía el luto que cada uno podía manejar. Pero esta indiferencia, perdón que sea tan puntillista con esto, sí, porque me interesa saber. Sí. ¿Esta indiferencia la empezaste a sentir cuando apenas volviste? Sí. ¿O había un aire de una sociedad en luto? No. Lo raro fue el contraste entre la sensación que tenía la población de los lugares donde yo había estado durante la guerra, que eran Río Gallegos y San Julián, sí, en donde la gente palpaba y vivía los alertas, vivía los despegues, contaba. Nosotros despegamos hacia el oeste, viramos a la derecha y en ascenso salíamos prácticamente a la vista de toda la ciudad. Entonces, la gente de esos lugares contaban cuántos aviones salían y cuántos aviones volvían. Entonces, la recepción y la atención y el cuidado que nosotros hemos tenido ahí, en esos lugares, fue algo fantástico. De gente que no te conocía, de gente que te hacía de familia sustituta. El acercarse a saludarte cuando te veían y todo eso realmente era algo gratificante y era algo que te movilizaba mucho. Llegar a Buenos Aires, posiblemente yo no tenía en mente tener en cuenta que Buenos Aires de por sí es una ciudad que es bastante
poco humanizable o humanizada. Sí. Entonces, esa fue la sensación. Y bueno, y después el tiempo hizo que la política decidiera tratar de poner un paño de olvido durante mucho tiempo, que la misma gente ha hecho que suceda esto que está pasando ahora, que está pasando desde hace muchos años, que es que ni siquiera generaciones que habían nacido en ese momento sienten la necesidad de saber qué es lo que pasó. Entonces eso con el tiempo resulta gratificante. Y vos, o sea, vos cuando volviste te esperabas otra cosa, evidentemente, ante la población civil, digo. Ajá. Vos esperabas una situación parecida a la que viviste ahí Claro, en San Julián o Río Gallegos, claro, y te recibiste. y las situaciones, los escenarios eran completamente distintos. Y cuando veías la tele, por ejemplo, y hablaban de, no sé, los chicos de la guerra, o los mandaron a morir, o fueron unos loquitos, Sí, eso que te generaba. y todo eso te afecta, te duele que alguien que tiene una responsabilidad muy importante, que es la de comunicar, sea tan irresponsable al momento de dar definiciones de cosas de las que no sabe. Eso. Pero yo creo que es natural y creo que no somos los únicos a los que nos ha pasado eso. Creo que en muchísimos conflictos, en muchísimos otros países ha pasado lo mismo o algo parecido. Y si tuvieses una especie de máquina del tiempo y tu Marcelo de hoy habla con tu Marcelo de 23 años antes de ir a pelear, suponiendo que tendrías la posibilidad de elegir, ¿le dirías que vaya o no? Yo le diría que sí. No sé si alguno de los otros entrevistados te dijo lo mismo, pero por la formación que nosotros tenemos, sí, hay momentos en donde la cabeza, no quiero decir que te traiciona, pero la cabeza siempre sigue trabajando y siempre siguen presentes esos momentos. Y a pesar del tiempo que pasó, siempre te llega una fotografía de una situación y en muchos momentos pensás de si hubieses podido haberlo hecho distinto o mejor o de otra forma. Sí, yo creo que el Marcelo de hoy le diría lo mismo, porque sigo convencido de eso, sabiendo de que posiblemente políticamente no era la decisión más correcta, pero si yo estaba ocupando ese lugar era porque mi comunidad o mi nación me había pedido que yo usara mi uniforme y esta máquina para eso. ¿Y qué fue peor para vos? ¿La guerra o la posguerra? En cuanto a nivel emocional, obviamente Sí. me imagino que el caos bélico debe ser indescriptible, pero me refiero como individuo, ¿qué te generó más daño, digamos? Antes que nada, en la guerra nadie gana. O sea, a pesar de que hay un aparente victorioso y un aparente derrotado, los dos pierden, todos pierden. Para mí es el aprendizaje que tengo. Creo que a veces durante la guerra tenés tanta sensibilidad por el que está al lado tuyo o por el que vas a querer defender o lo que sea, y tanta inocencia que no entra en la cabeza de esa persona cualquier pensamiento malo o cualquier pensamiento que te pueda lastimar. Cuando ya finalizó la guerra, en donde ya teóricamente las revoluciones son muchísimo menores, tu cabeza teóricamente debería estar trabajando mejor, es donde alguien irresponsablemente, y no con un arma, sino comunicando algo mal, puede hacer mucho daño. Así que yo creo que es comparable el daño para un veterano o para un combatiente, el daño que se le causó durante el conflicto, que el que se le puede causar después del conflicto. Claro, increíble. Marcel, una pregunta, así que siempre tuve la duda. ¿Ustedes prefieren que les digan excombatientes o veteranos de guerra? Veteranos. Veteranos. ¿Por qué?
Porque combatiente puedo llegar a volver a ser, ya no, Dios quiera que no, ojalá que no, pero veterano ya es una palabra que define un poco más lo que yo siento, digamos. Yo creo que un combatiente no deja de ser combatiente hasta que se muere, así que esté viviendo en paz o no. En cambio, veterano ya es otra definición. Claro, es algo que viviste, algo, experimentado en algo. Tal cual. Y vos recién comentaste que unos compañeros tuyos volvían a Malvinas Sí. a visitar. ¿Vos irías? Creo que sí. Creo que sí. ¿Alguna vez sentís que algo te impide o No. hay algo que te haga ruido? No. Creo que es madurar la decisión personal de hacerlo y encontrar con quién hacerlo también. Pero creo que sí. Sí. No encuentro ningún freno ni político ni nada. Es una cuestión meramente personal, pero creo que en algún momento voy a tener que hacerlo. ¿Y sentís que te hace falta? ¿Sentís una necesidad para buscar algo ahí? O... Creo que aunque me duela, sí. Creo que es un capítulo que tengo que hacer. Es algo que tengo que hacer, es algo que debo hacer. Sé que no va a ser fácil, porque he charlado con compañeros y amigos que lo han hecho y no les resultó fácil, pero es una materia pendiente de hacer. Bueno, ya para ir cerrando, mucho se habla de la guerra, pero creo yo que solo los que estuvieron, los que la vivieron, los protagonistas pueden decir qué es la guerra. Eso te quería preguntar, para vos, Marcelo, ¿qué es la guerra? Mira, hoy Marcelo Moroni ve la guerra en forma muy particular. Para mí la guerra es, o lo que se produjo con la guerra es el encontrarme con los hijos, con las esposas, con los nietos de los pilotos que yo despedí, que nunca volvieron. Es tratar de juntarnos y de mantenernos juntos en el transcurso del final de nuestros días. Eso, como te dije antes, la guerra es la declaración de la inutilidad, o la declaración de que se terminaron las herramientas de la política y ya no se puede hacer nada. Y lo triste de la guerra es que normalmente a la guerra van jóvenes que podrían haber sido amigos en otras circunstancias, que ni se conocen, y que son producto de gente que no va a presentarse a la guerra, que toma decisiones equivocadas. Claro. Eso. Pero nada, la guerra, yo creo que así como es algo que nosotros leemos en los libros de historia, que es tan presente en la historia de la humanidad, es un hecho muy trágico, muy trágico. Pero inevitable para vos. Completamente inevitable por el egoísmo de la política, por el egoísmo de determinada gente, por no querer encontrar otros caminos de encuentro entre la gente. Es el cierre del diálogo, el cierre de la razón, es la pérdida de la razón. Bueno, ya estas dos últimas preguntas y Sí. dejamos. ¿Qué significa este avión para vos? Ahora lo ves, Ajá. el A4B. Y este avión es parte de mi corazón. A pesar de que volé otros aviones, este avión me puso un sello de fuego imborrable. Este avión me llevó y me trajo todas las veces que yo lo hice, que hice misiones, y se comportó como un caballo, como el mejor caballo que puede tener un jinete. Realmente es parte de mi corazón.
Así que veo el halcón ese y siento el motor de una 4 y realmente a mí me tiembla todo el cuerpo. Wow. Bueno, allá para ir cerrando, despido a la gente en cámara, atrás de cámara. Muchas gracias, Tomás Romero, por ayudarnos con las cámaras. Muchas gracias, Tamara Locatelli, por vestirme, por dejarme arreglado, siempre pintón en cámara y por ocuparse del audio. Y muchas gracias al Museo Nacional de la Aeronáutica, que nos presta estas hermosas instalaciones. Pueden venir acá, está el museo abierto, que hay unos aviones increíbles para venir a ver y pasar el día. Bueno, Marcelo, para ya terminar, te quería dejar esta cámara para que le des un mensaje a los argentinos. Cualquier cosa que le quieras decir, algún consejo, alguna crítica, cualquier cosita que le quieras decir a nuestro país. Bueno, antes que nada, Juan, muchísimas gracias y a ustedes, chicos, por la entrevista y fundamentalmente por su interés y por el interés de transmitir. Y nada, yo no me creo con capacidades de darle ningún consejo ni mensaje a nada, solamente posiblemente dejar el resumen de la experiencia personal. Como dije antes, la guerra es el momento más trágico que puede tener un hombre, es el momento que menos desea un hombre, y hoy, habiendo pasado por el conflicto de Malvinas, es el momento que yo menos deseo para otro, y menos para otro argentino. Ojalá que todos nuestros compatriotas que quedaron en nuestras islas, en el cielo y en el agua, alrededor de nuestras Malvinas, ojalá que nosotros hagamos el país que ellos pretendieron o que ellos merecen y que su familia merece después del tiempo que ha transcurrido. Y nada, abrazar a los argentinos, aquellos que tuvieron una pérdida y una pérdida tan trágica como la de entregar un hijo para que sirve a la patria, a un papá, a un hermano, a un tío, a un abuelo. Nada. Dios quiera que no podamos repetir y Dios quiera que antes de irme de este mundo yo pueda caminar por las Islas Malvinas y esté flameando nuevamente, pero por otro camino, la bandera argentina. Bueno, antes de irnos te quería decir que para mí sí sos una persona que puede dar un consejo para este país, porque sos un patriota, porque diste una gran entrega por la patria, diste tu tiempo, diste tu juventud, diste la posterioridad, porque después diste la fuerza. Entonces, para mí sí, tenés todo derecho para darnos un consejo en este país que ya está medio caótico. Pero de verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias por tu servicio a la patria. Y me ha tomado el atrevimiento, un suscriptor, Javier Carranza, siempre me pide que al final de las entrevistas les dé un abrazo en forma de que todos los argentinos te abracen. Bueno. Entonces, bueno, te quería preguntar si te puede dar un abrazo. Pero por favor. Muchísimas gracias. A vos. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias por venir, en serio. No.